Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Núñez y hoy vamos a hablar sobre la forma. El temario que vamos a tratar hoy, todos están relacionados con la forma según diferentes ángulos. Uno es el estudio de la morfología, o sea, la génesis de la forma. El otro son los factores que inciden en la forma. Y por último, la Gestalt, principios en la percepción de la forma, un tratado histórico sobre el estudio de las formas. Y cuando hablamos de morfología, podemos remitirnos a diferentes objetos, tanto de la arquitectura como el diseño industrial, diseño en comunicación visual. Y si bien hay algunos objetos muy pregnantes, objetos con mucha significación, como puede ser el caso de cualquier vehículo deportivo, como en este caso puede ser un Pagani, en cualquiera de sus versiones, en este caso Huayra, pero objetos que connotan no solamente aspectos morfológicos asociados a perfiles aerodinámicos, sino también a una altísima tecnología utilizada en sus materiales, el prestigio de este tipo de objetos, justamente connotados por la forma. Dentro del mundo de la moda, los grandes diseñadores, como puede ser Donatella Versace y toda su producción de alta gama, de productos también de muchísimo prestigio, pero también podríamos identificar la morfología con los productos identitarios, en este caso lo que podrían ser textiles tradicionales, como puede ser la guardapampa, de origen de los indios, de los pueblos originarios patagónicos y de la Pampa, o la guardapampa como uno de los tejidos más antiguos de la historia, digamos, de América, también con una importancia importantísima a partir justamente del estudio morfológico de las imágenes que ellas muestran. Ahora, cuando vamos a la definición, uno podría decir que la morfología, según Wikipedia, es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. Y uno podría decir que la morfología nace con la lingüística, a partir de la semiología y del estudio de los signos. En segundo lugar, la morfología es la rama de la biología que estudia la forma o estructura de los seres vivos. También es una rama, digamos, del estudio de los seres vivientes muy antigua. La morfología, como disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma y que se aplica en casi todas las ramas del diseño, y esta nos afecta a nosotros, justamente todo lo que tiene que ver con lo visual, incluso con lo cinemático, todo lo que son películas audiovisuales, también tienen que ver con la morfología. La geomorfología, rama de la geografía física que estudia las formas de la superficie terrestre, y de vuelta, no solamente estudia el aspecto externo, sino el tema, digamos, sino la forma y el origen que dan a estas formas en términos de la superficie terrestre, de la orografía. Y la morfología matemática, una teoría y técnica para el análisis y tratamiento de estructuras geométricas, también muy asociado a la aplicación en disciplinas proyectuales o de las ingenierías. Pero en todas las definiciones lo que podemos ver que lo que se repite es la forma y la estructura. Y nosotros podríamos decir que tanto la forma como la estructura están ímbricamente ligadas, porque cuando nos referimos a la forma, no nos referimos solamente a la forma externa. Esa es finalmente el elemento visual, pero la forma externa implica elementos estructurales, tanto en la biología, como en la lingüística, como en la arquitectura, en la orografía o en las matemáticas. ¿Y qué es la morfología? Bueno, se denomina como la rama de una disciplina que se ocupa del estudio y la descripción de las formas externas de un objeto. En este sentido, se puede aplicar al estudio de las palabras, lingüística, los seres vivos, biología, o la superficie terrestre, geomorfología y disciplinas del diseño en general. Como decíamos al principio, la lingüística es la que da origen al estudio justamente morfológico y es la que determina cuáles son los signos. Los signos están inscritos dentro de lo que es la sintáctica, cuál es el uso del lenguaje. Y el lenguaje es el que denomina justamente a todas las demás disciplinas, es con las cuales se puede justamente
estudiar lo específico, pero hay dos elementos que pertenecen al signo y que se dividen en significante y en significado. El significante, podríamos decir que es el elemento perceptible, es un gesto, un color, una forma, un objeto, un hecho físico, es el elemento que nosotros podríamos determinar como lo visible. Lo visible puede ser un objeto, puede ser una señal, puede ser algo perceptible. En cambio, el significado es el concepto. ¿Cómo podríamos trasladarlo esto a un ejemplo muy conocido? Si lo llevamos al aspecto, digamos, de lo religioso, uno podría decir que el Cristo crucificado es el significante, es el elemento perceptible, es el elemento que da origen justamente al concepto. ¿Y el concepto cuál es? Es la cruz. La cruz, a su vez, es un símbolo de la cristiandad, pero el concepto de la cruz es un concepto abstracto. El significante justamente previene justamente de un hecho físico. Y si trasladamos esto a las demás disciplinas, podríamos decir que en la arquitectura, en la geomorfología y la biología, estudian la morfología y uno podría plantear las diferencias, por ejemplo, en la arquitectura, entre una construcción high-tech y una construcción Art Nouveau, por cuestiones de estilo, por cuestiones formales, o sea, finalmente la forma es la que denota esas diferencias. Y es un significante, es un elemento concreto, es un elemento que existe. La geomorfología, que estudia todos los movimientos orográficos y generación topográfica de los terrenos, o la biología, que estudia a los seres vivos que van desde los humanos, los animales, pueden ser perros, pueden ser pájaros, pueden ser ballenas, pero también desde un aspecto teórico, Charles Darwin, y son todos elementos que uno podría plantear como elementos significantes, o sea, son elementos visibles, son elementos palpables. El significado, finalmente, está dado justamente en el caso de la arquitectura por las teorías arquitectónicas. La teoría arquitectónica es la que finalmente sustenta la forma arquitectónica. Lo mismo que el estudio topográfico, es el estudio, digamos, abstracto de lo que ocurre realmente con la superficie terrestre. O, por ejemplo, una estructura comparativa de los diferentes animales, sean humanos, sean perros, sean pájaros, sean ballenas, y de alguna forma determinar cuáles son esos elementos identitarios, esos elementos que vinculan a esa estructura comparativa. O, por ejemplo, la elaboración de la teoría de la evolución. Todo eso tiene que ver con el concepto, o sea, el significado. Si lo trasladamos a las ramas del diseño, tanto diseño industrial como diseño en comunicación visual, el producto tractor en realidad está connotado dentro del significado por la fuerza y el todoterreno, digamos, todoterreno en términos de un objeto que puede ser un vehículo de arrastre en zonas muy dificultosas, como puede ser el campo. O, por ejemplo, en el textil, un textil inteligente que tenga capacidades hidrófugas, o sea, de repelión, que repele, digamos, el agua. O la indumentaria, una indumentaria asimétrica, negación de la estructura, son todos conceptos asociados a los productos reales. Dentro del diseño en comunicación visual, podríamos decir que el estudio de la tipografía es lo que finalmente, en términos de visualización, de ergonomía visual, es lo que finalmente desencadena lo que es la cartelería, que es justamente la tipografía que determina que uno lo pueda leer a cierta distancia y que tenga un efecto práctico. Esa cartelería finalmente es el significante, pero todo el estudio conceptual es el significado. Lo mismo ocurre con todos los iconos desarrollados para generar una buena comunicación dentro de lo que es el campo del diseño gráfico y dentro de lo que es la señalética dentro de una institución. Por un lado tenemos el significado, que es el concepto, es lo que construye el hombre, y por el otro el significante, que es el hecho concreto, el hecho perceptivo. Finalmente, la morfología es una disciplina que estudia la generación y las propiedades de la
forma y que se aplica a casi todas las ramas del diseño. Pero también cuando hablamos de morfología hablamos de cuáles son esos elementos con los cuales, algunos de los elementos con los cuales se trabaja la morfología. Podríamos decir que los elementos visuales básicos son el punto, la línea, el plano y el volumen. A su vez podríamos decir que la línea es la sucesión de puntos, el plano es la sucesión de líneas y los volúmenes son la sucesión de planos. Y todos estos tienen que ver con conceptos, no son formas, son conceptos. Conceptos de la bi y de la tridimensión. Pero el concepto de la bi y de la tridimensión también es un concepto que tiene que ver más con la percepción que con la realidad, porque en realidad todos los objetos que nosotros conocemos son todos tridimensionales. Hasta la nanotecnología y su producción termina siendo en 3 dimensiones. Otros elementos, digamos, de la morfología es el trabajo con los cuerpos platónicos, en este caso cuerpos básicos generados a partir de elementos de formas básicas, por ejemplo el cubo con sus 6 caras cuadradas, el icosaedro con 12 lados constituido por triángulos, el tetraedro con 4 lados, 4 lados triangulares y una base cuadrangular, el octaedro con 8 lados y el dodecaedro con 20 lados. A su vez podríamos trabajar también con las secciones planas de una cónica, que es la intersección de un plano en diferentes ángulos. En forma horizontal a la base nos da un círculo y tomando diferentes ángulos una elipse, una parábola y una hipérbole. Y otro concepto que nosotros trabajamos también es el concepto de lo que es la generatriz y la directriz. La generatriz es la que genera la forma, es la que de alguna manera en estos planos animados estamos viendo cómo se desarrolla una curva, sea un círculo o una curva, y la directriz es justamente la dirección en la cual va desarrollando la forma. Dentro de las operaciones morfológicas que hemos trabajado, uno es el pasaje formal. El pasaje formal básicamente es el poder sustraer un volumen dentro de un volumen para que quede un pasaje formal. Ese pasaje formal se da entre caras que son adyacentes, o sea, separadas por una arista, o caras opuestas por una cara. Y a su vez, estas operaciones morfológicas la podemos llevar dentro de lo que es la percepción a concepciones que tienen que ver con el volumen, pero a partir de diferentes elementos básicos, como puede ser el volumen, la lámina y la línea, todos referidos a la misma forma. O sea, lo primero que se realiza es poder hacer una sustracción que tiene que ver con poder entender la fuga de diferentes puntos de una cara a la otra y a partir de ahí generar justamente un recorrido donde uno socava ese volumen y genera ese nuevo cuerpo. Esto que se puede hacer en términos matemáticos y geométricos a partir de la geometría descriptiva, en realidad nosotros lo hacemos en forma geométrica e intuitiva, justamente para ver los resultados de estos pasajes formales que suelen ser formas bastante complejas. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, la grilla de la cual parte este principio. En este caso tomamos el ejemplo A3 visto de los dos lados, donde por un lado tenemos una cara con una semicircunferencia, y del otro lado una L, un cuarto de sección de base cuadrada sustraído, y generar, digamos, a partir de ahí un pasaje formal entre estas dos figuras. Y este tipo de operaciones finalmente es la que se da en los objetos que nosotros vemos cotidianamente, objetos cotidianos, como puede ser un set de picada, puede ser las formas de un vehículo cóncavas, convexas, con sustracción de volúmenes, trabajo de textura, por ejemplo, en el packaging, o diferentes
objetos de uso cotidiano, como puede ser una pava o un elemento contenedor de diferentes líquidos. A partir justamente de la referencia de uno de estos volúmenes, lo que buscamos es encontrar la secuencia, y en este caso tenemos que trabajar con cortes seccionados en forma de intervalos regulares de ese pasaje formal. Y esos pasajes formales en realidad lo que nos empieza a mostrar son la visualización de los pasajes rectos y curvos de esas formas que se van generando entre un lado y el otro. Porque generalmente estos pasajes formales se originan en un sector del volumen curvo y en el otro rígido, o sea, ángulos rectos o líneas rectas. Y esto genera, digamos, una diferencia, digamos, en el pasaje formal y sus componentes, donde justamente se puede visualizar este aspecto. Los productos cotidianos en términos laminares o su origen laminar lo podemos ver en mobiliario, en elementos, por ejemplo, como si fueran armaduras para la indumentaria, o productos de uso corriente como pueden ser radios en forma laminar o porta CD. Y dentro de los pasajes formales y dentro de lo que nosotros consideramos la síntesis total, poder visualizar, por ejemplo, una línea separatriz, que es la que determina por dónde debe pasar la línea para representar esta forma, que es no solamente un cubo, sino un pasaje formal. Y esta materialidad de encuentros y nudos también es parte de esta ejercitación, o sea, poder reconstruir en términos espaciales una forma, digamos, bastante etérea. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar esta síntesis, esta línea? En principio vamos a buscar lo que nosotros consideramos la línea separatriz. La línea separatriz es un concepto bastante sencillo, pero y esto trasladarlo a muchos objetos, es la de considerar, por ejemplo, cualquier objeto que nosotros tenemos que imprimirle una luz y esa luz proyecta a su vez sombras, cuáles son esas caras que van a estar con luz y cuáles son las que van a estar en sombra. Y ese efecto después trasladarlo al propio objeto. En este caso, esa diferencia entre esta separatriz de luz y sombra es la que genera justamente la síntesis del objeto en términos lineales. Por ejemplo, si nosotros consideramos que este cubo va a estar iluminado por la parte trasera, de la cual estamos siendo nosotros observadores, vemos que la cara superior está iluminada, la cara trasera está iluminada y la cara derecha está iluminada. Siempre en un cubo, 3 caras van a estar iluminadas y 3 van a estar en sombras. Ese es un principio en este caso. Y podemos empezar a señalar, tomando una lista cualquiera, cuál podría ser la primera definición entre luz y sombra. Y uno podría tomar la cara que está a la derecha de este cubo, separándola de la base. O sea, esa línea que nosotros observamos en la parte inferior, esta línea, separa luz de sombra, que es la cara trasera, la cara inferior. Después, esta nueva arista que separa luz de sombra. En este caso, de vuelta, esta línea que separa la cara superior de la cara frontal, luz y sombra. La nueva separatriz va a ser esta, siempre es una línea continua, esta cara que está en luz y esta lateral izquierda en sombra. Y la próxima es esta arista que separa la cara trasera del lateral izquierdo, donde hay luz y donde hay sombra. Y finalmente esta continuidad, esta línea, esta arista inferior de la cara posterior y la cara inferior. Y de esta manera nosotros obtenemos la síntesis inscrita dentro del cubo de esta línea
que termina siendo justamente la proyección de estos tres cubos. Hay una síntesis formal, hay una línea continua, sin puntos de intersección, y respeta lo que es la línea separatriz entre luz y sombra. Acá hay otra construcción a partir de no trabajar justamente el poder sacar los volúmenes de la sustracción de un volumen, sino la construcción de un volumen a partir de una grilla, que en este caso es un cubo, y donde trasladamos la forma a partir de elementos lineales, que pueden ser varillas, pueden ser textiles o diferentes elementos, y conseguir estas formas alaviadas y formas curvas con doble curvatura, simple curvatura. Y acá podemos observar la aplicación justamente de esta síntesis de los objetos pasando en la línea superior de un objeto conocido, que puede ser, por ejemplo, una lijadora orbital, llevar, digamos, esta imagen en términos laminares, primero volumétricas laminares y por último lineal, la reconstrucción de objetos en la fila del medio, como puede ser un secador de pelo en la imagen de la izquierda, en la que le sigue cafeteras con diferentes elementos lineales, sintéticos todos ellos, una caladora en la imagen siguiente, una base de mini pimer, donde uno puede ver aquí sí el desarrollo formal de lo que serían cilindros, casquetes esféricos y diferentes formas. Es la reconstrucción de la forma. Lo mismo con estas lámparas y el packaging. Y abajo, objetos de uso cotidiano, pero también textiles, justamente para reproducir los nudos de estas tramas textiles, amplificadas obviamente en tamaño para poder visualizarlo. Pero también vamos a ver algunos trabajos que tienen que ver con otras cátedras específicas de morfología, como puede ser la cátedra de morfología de la UBA, de la doctora Patricia Muñoz, donde en principio nosotros mencionamos que la morfología tiene un criterio de utilización abstracto, o sea, no necesariamente hay que asociarlo ni a la función ni al uso, y en este caso trabajan sobre una flexibilización de placas rígidas, tramas que son expansibles en la primera imagen, y también diseñador de contenedores, todo a partir del estudio de tramas y de vínculo de esas tramas que generan este movimiento de estas piezas. En la figura del medio podemos ver también flexibilización de placas rígidas, que son productos personalizados de corte láser y donde se puede hacer un patrón genérico, donde se puede personalizar en función de cada persona. Y esto lo que produce justamente es la superficie, la modificación de estas placas que están cortadas por láser para generar cuál es el nivel de presión según el peso de la persona sobre un asiento. Y por último, un trabajo práctico que tenía que ver, o estaba inscrito dentro de lo que es un concurso de diseño, sobre campanas para alimentos, para conservar el aroma y el calor, y trabajaron a partir de diferentes materiales, pero básicamente sobre plegados curvos para darle justamente resistencia. Y obviamente estudiar la naturaleza del material para la no contaminación de los sabores. Ahora, dentro de la misma cátedra podemos ver otras formas y otros principios del estudio de la morfología que tienen que ver con elementos abstractos, que tienen que ver con elementos geométricos, y es la exploración, por ejemplo, en la primera imagen, sobre formas de doble curvatura, particionando el espacio en segmentos regulares. Observen que acá, por ejemplo, están trabajando, por ejemplo, sobre un paraboloide hiperbólico, o la silla de montar, que está en color naranja, y un elemento que se le adosa, que es, digamos, la contraforma, podría ser convexa o cóncava, según como la miremos, pero en concepto lineal, o sea, la combinación de un elemento lineal con un elemento volumétrico, pero siempre trabajando sobre esos elementos curvos que se van acoplando en forma
digamos, siguiendo esa misma curva. En el siguiente trabajo podemos ver los efectos de lo que es la traslación, transformación y giro de una figura sobre un eje, que es un segmento de arco, con modificación de la serie sobre una de las caras. Estos elementos, que son la serie, no son iguales, sino que se van modificando en función de la curva, van cambiando sus proporciones. En el trabajo siguiente podemos ver la generación de un módulo con crecimiento homeométrico, o sea, crecimiento de una de las piezas en una de sus dimensiones, y que se articulan con 4 caladuras sobre un eje variable en un arco, con una imagen muy zoomórfica. Otro concepto trabajado en la morfología es el desarrollo de la continuidad y discontinuidad de las formas, de formas simples, en este caso de un prisma, con modificación de sentido en las curvaturas que son simples, tanto en la parte superior como en la inferior, ambas tienen direcciones opuestas. Y el próximo trabajo es un desarrollo de la continuidad con aristas que funcionan como separatrices, como lo que acabamos de ver, entre una superficie de doble curvatura con sentido cóncavo y convexo. Son todos conceptos que de alguna manera siempre se aplican a los objetos de diseño, siempre están presentes. Por eso en la morfología no es tan importante trabajar con elementos que tengan que ver con el uso y con la función del objeto real, porque son trabajos meramente especulativos que después tienen su aplicación en los objetos reales. En la serie de abajo podemos ver justamente estos mismos objetos ya con un uso concreto, pero a partir justamente de un desarrollo morfológico concreto. Y acá vamos a ver la retracción justamente de actuadores que generan desde una figura plana a una figura tridimensional, a partir justamente de elementos que se van moviendo. Estos actuadores hechos en impresión 3D posibilitan justamente la diversidad formal. Como vemos en la imagen de la derecha, pueden convertirse de un plano en un octaedro. Y nuevamente a un plano. Ahora, cuando hablamos de la forma, podemos hablar que hay diferentes factores que inciden sobre la forma y que no necesariamente tienen una especulación geométrica necesariamente, ¿no? Están los factores sociales, los factores armónicos, los factores geométricos, los factores modulares, los factores histórico-tecnológicos y por último los factores funcionales. Cuando hablamos de los factores sociales y su incidencia en la producción material, hablamos del símbolo, del valor del signo, de la identidad, de la apariencia. Y esto tiene que ver justamente con la cultura. La cultura es lo que nosotros tenemos incorporado desde el nacimiento, en el lugar donde nacemos, y que la vamos incorporando en forma inconsciente. Pero aparte hay elementos absolutamente identitarios y característicos de ciertas culturas, como pueden ser en las culturas orientales y básicamente en la China, donde la escritura tiene un concepto ideográfico, o sea, las palabras terminan siendo ideas y a su vez estos símbolos que representan estas ideas se ven plasmados dentro de su arquitectura, dentro de sus símbolos objetuales, dentro de la cultura de la indumentaria, de las acciones y también dentro de la arquitectura. Uno podría decir que el minimalismo comienza justamente en Japón, en China, donde el criterio modular, por ejemplo, de la arquitectura, segmentado a partir del tatami, que es la unidad mínima de 90 por 1,80 m, o sea, 90 centímetros por 1,80 m, y a partir de esa medida se modula el espacio. Espacios absolutamente mínimos, desprovistos de todo tipo de accesorios y desprovisto
de elementos superfluos. Bueno, y estos son factores que tienen que ver justamente con esta cultura, con su idiosincrasia y que terminan siendo un valor de signo y parte de su identidad. Están los factores armónicos y su incidencia en la producción material, de coherencia, proporción, ritmo, módulo, sintaxis, ordenación de los elementos, y tiene una larga historia. Los factores armónicos podríamos mencionar como algunos: El hombre de Vitruvio, de Da Vinci, de 1490, donde inscribe al hombre y sus medidas dentro de un círculo y dentro de un cuadrado, en términos bastante aproximados y con una figura, digamos, ideal y proporciones ideales. Pero también aparece la proporción áurea o el número de oro, donde vemos justamente la construcción de estas proporciones que de alguna manera califican a los objetos de bellos o de tener armonía, tener proporción, y a partir de estos criterios es con los que se construyeron el Partenón, pero también se puede extraer esto de la secuencia de un caracol, o por ejemplo las proporciones en la cara de la Gioconda. Otro criterio de factores armónicos los da justamente Le Corbusier a partir del modulor, donde en realidad mete las medidas del hombre en función de la arquitectura para darle otro sentido a estas proporciones. Los factores geométricos y su incidencia en la producción material, también de coherencia, proporción, ritmo, módulos, sintaxis, ordenación de los elementos, la modulación como un elemento de economía, no solamente del objeto, sino también del diseño, donde se plantea, digamos, una solución a partir justamente de la fragmentación de ese problema en módulos, o en este caso también factores modulares, donde el elemento que da origen al objeto finalmente tiene que ver con ese criterio constructivo de crecimiento, y también de coherencia y de proporción y ritmo y módulo. Los factores modulares también, obviamente, no solamente están en la arquitectura, sino también en toda la amplia gama de productos industriales, desde el diseño gráfico, los textiles, la gráfica y los textiles para generar continuidad, los productos no solamente para generar economía de medios en su producción, sino también para generar diferentes alternativas de crecimiento de los diferentes elementos modulares, o también para buscar la identidad en términos de línea o familia de los productos, donde la modulación también plantea este desafío. Están los factores históricos y tecnológicos, y quizás es uno de los contextos más importantes en términos de generación formal, debido a que quizás o generalmente la incidencia material está supeditada a la tecnología del momento y la producción material ligada directamente a estos avances. En todo tipo de campos, desde la gráfica hasta el diseño de productos, diseño arquitectónico. Cuando hablamos de las nuevas tecnologías de impresión 3D, estamos hablando de productos que posibilitan objetos que de otra manera serían casi imposibles. Como podemos ver en ambos extremos, objetos que se van construyendo por deposición de material a partir de la impresión 3D y que funcionan perfectamente. O prótesis que terminan funcionando como exoesqueletos, de alguna manera igualando las proporciones de la pierna del propio usuario. Todos estos elementos son y surgen a partir de estas tecnologías. No podrían haber sido pensadas de otra manera antes de que existiera esta tecnología. Y así podríamos mencionar la cartelería gráfica, como en el caso de Geniol, que generó todo un estilo dentro de la gráfica y de publicación, que obviamente fue cambiando en el tiempo, y los medios también fueron cambiando. Las tecnologías de objetos tan simples como puede ser un sifón o un televisor, que cambiaron diametralmente, de objetos, por ejemplo, en el caso de estos contenedores de soda,
de ser elementos rígidos de vidrio, estar hechos en plástico, y los televisores básicamente pasar de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones. Todo esto tiene que ver con factores que tienen que ver con el contexto cultural, pero básicamente con el contexto tecnológico, y va modificando justamente también la relación con los usuarios. Dentro de estos factores históricos y tecnológicos, podríamos mencionar algunos que terminaron siendo clásicos, como la silla Wassily de Marcel Breuer, que son íconos del diseño industrial en la época de la Bauhaus, o la silla Cantilever también, presente hasta el día de hoy, con el diseño de Mark Stamm, también en el año 26, dentro del marco de la Bauhaus, y versionada por muchos diseñadores, entre ellos por Marcel Breuer, y más reciente en el tiempo, la silla Panton, en los años 60. Todos estos objetos de alguna manera determinan cambios paradigmáticos de los objetos de referencia. Como decíamos antes, las sillas, conocidas como una estructura con un asiento y un respaldo y 4 patas, estas propuestas terminan modificando ese esquema, esa estructura de estos objetos para generar nuevos paradigmas. Y por supuesto se convirtieron con el tiempo en diseños de estilo, pese a que no era el propósito finalmente de estos productos generarlo. Y por supuesto los factores funcionales que tienen que ver con la forma, la función, la inteligibilidad y la adaptabilidad. Todos estos objetos que nosotros conocemos en realidad en forma primaria tienen que poder responder justamente a la función. Objetos que no funcionan no sirven, ya sean textiles, de productos, de indumentaria o diversos productos. Siempre tienen que poder adaptarse al usuario, adaptarse a la función y que la función pueda cumplirse correctamente. Y dentro de estos factores funcionales también están los trabajos de especulación, como pueden ser el trabajo de superficies flexibles trabajadas con caladuras que funcionan como tapas. Estos productos finalmente terminan asociándose a elementos que todos conocemos, como puede ser el packaging, donde estos elementos terminan siendo elementos amortiguadores de los productos que contienen. O por ejemplo, el separador de ambientes con módulos textiles y fuelles elastizados, y tecnologías alternativas en el diseño de textiles a partir también de la impresión 3D, o la transformación de una superficie plana con estampas de sección cuadrada, con conformación ligeramente esférica y caladuras centradas por sección, y básicamente con esta ejercitación lo que se plantea es la deformación de esa chapa para darle resistencia, que es el principio de lo que sería la chapa estampada. Y ahora vamos a hablar de la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt en principio habla de cómo percibimos, o sea, hablamos de la percepción. Y cuando vemos esta imagen, seguramente sin tener ningún tipo de referencia, son imágenes que en principio generan temor. Uno podría asociarlo a las formas que plantea, al color usado, y son todos elementos que tienen que ver con mecanismos que tenemos dentro de la percepción en los cuales a veces no podemos entender por qué provoca lo que provoca cada imagen. Pero en principio hablemos de la psicología de la forma, que es la famosa Gestalt, y podríamos decir que desde fines del siglo XIX a mediados del XX, la psicología generó una búsqueda experimental creando las bases de la psicología de la forma. Hay que entender que la psicología de la forma, la Gestalt, en realidad tiene su incidencia básicamente en muchos campos disciplinares, pero también dentro de la psicología, que es de donde parte, y donde genera una nueva corriente que es la gestáltica, dentro de lo que es el estudio de la psicología. Y cuando hablamos de la Gestalt no tiene una traducción real. La Gestalt está asociada a la forma, pero también a la estructura, porque no hay que entender la forma como el elemento externo que conocemos, sino también asociado a la estructura, que es el elemento
que representa de alguna forma en su totalidad al objeto del cual estamos hablando y para el cual hay algunos principios. Bueno, este origen de la Gestalt está intervenida por investigadores alemanes y austríacos que dan, digamos, su origen a las famosas escuelas de Berlín y Viena. Un aporte que fue muy importante, no solamente a la psicología, sino al pensamiento sistémico de todas las ciencias. Podríamos decir que en principio la teoría de la Gestalt plantea una relación directa con la psicología y básicamente con las ciencias exactas, con la física y con la biología, asociadas justamente a este pensamiento sistémico, este pensamiento científico. Pero también dentro de las artes, a las artes visuales, a la morfología, al diseño contemporáneo, a la música y al cine. O sea, todas las artes que representan y que nosotros percibimos, de alguna manera también están regidas por la teoría de la Gestalt. En principio habría que ver cómo nosotros percibimos las cosas. Cuando hablamos de la percepción, podríamos decir que el proceso tiene 3 etapas. En principio hay una etapa de sensación, o sea, recepción de señales. Nosotros podemos ver un cielo grisáceo, porque estamos percibiendo eso, pero no percibimos la tormenta, percibimos básicamente esa diferencia que puede haber, por ejemplo, con un cielo despejado, y lo que viene inmediatamente es la discriminación del campo visual, o sea, prestamos atención, y ahí es donde aparece la percepción y donde opera la estructura psíquica, o sea, ahí empezamos a ver la tormenta. Por eso cuando hablamos de percepción, uno cuando ve una esfera, uno podría asociarlo con diferentes elementos, en principio. La sensación es justamente la de recepción de esa señal, esa esfera que nosotros construimos como esfera, en realidad podría ser una pelota, podría ser otra cosa. En este caso es una bola de billar. ¿Por qué? Porque el campo, digamos, visual discrimina ya la forma, presta atención. Ahora, la construcción de que eso es una esfera, en realidad lo produce la psiquis. Es lo que nosotros ya entendemos como una esfera. Culturalmente lo tenemos incorporado como una esfera. Lo mismo pasaría con un vehículo, al cual nosotros podemos percibir su forma aerodinámica, pero después finalmente lo relacionamos con un vehículo deportivo. Y estos principios de la Gestalt tienen muchos principios, pero vamos a mencionar algunos, como por ejemplo el principio de simplicidad, y que dice: un objeto percibido no coincide con los límites del cuerpo ni con la imagen externa que éste posee. La verdadera forma se constituye por sus características esenciales, que es la estructura formal íntima, tema musical, formas reconocibles y pregnantes. Por ejemplo, cuando vemos una escalera a caracol, inmediatamente, y si tuviésemos que describirla, inmediatamente tomaríamos el dedo índice y haríamos una espiral para arriba, señalando, digamos, la forma de esa escalera a caracol. En realidad, esa espiral lo que está mostrando, ese helicoide, está mostrando la estructura abstracta de esa escalera. No estamos representando ni la baranda ni los escalones. Estamos percibiendo la estructura básica de ese objeto. Como cuando vemos, por ejemplo, la cafetera de Aldo Rossi, donde fácilmente es reconocible los cuerpos que la componen: un cilindro, un cono, una esfera, una lámina. Lo mismo cuando tenemos que entender letras del alfabeto, no importa cuál es el estilo, siempre vamos a percibir las letras como corresponden, porque lo estamos leyendo, digamos, según lo que estamos percibiendo. O, por ejemplo, la reconstrucción de las formas a partir de ciertos elementos. Si nosotros disponemos 3 puntos en el espacio asociados a un triángulo isósceles, vamos a reconstruir, porque hay una economía de medios que nosotros hace que la propia psiquis genere una economía de recursos y sintetice esa imagen en lo que realmente no existe. Con la música pasa exactamente lo mismo. Uno podría escuchar un tema
con un instrumento o con otro y lo vamos a reconocer igual. No importa, no van a ser iguales, pero lo vamos a reconocer. Ese es el principio de simplicidad. El principio de estructura plantea la forma es una propiedad de los todos definidos. 4 piezas verticales y un plano horizontal conforman una mesa, pero la entidad mesa es más que esos 5 elementos. Es un todo donde cada parte no puede subsistir sin el resto. La forma mesa, en sentido gestáltico, es más que la sumatoria de sus partes. Y este es uno de los principios importantes también de la Gestalt, donde el todo realmente es más importante que las partes. O por lo menos, de alguna manera, el todo nos representa ese objeto, y ese objeto no necesariamente tiene que estar constituido por los mismos elementos. Podemos ver en la imagen del medio y en la lateral derecha mesas que no están constituidas por el esquema tradicional. O por ejemplo, cuando vemos el esquema del transporte de subterráneos de la capital federal, no necesariamente esas líneas constituidas siguen el trayecto real, pero sí el esquemático, que en definitiva es para poder entender conceptualmente ese principio de estructura y de recorrido, en este caso, de los subtes. El principio de unidad es otro principio surgido de la verificación experimental y sostiene que antes de percibir el significado de los signos, nuestra psiquis capta los todos constituidos. Cuando algo es susceptible de recibir un adjetivo, filoso, simpático, etc., ese algo es poseedor de unidad. Hay un dicho de Bruno Munari que plantea que nosotros vemos lo que sabemos. Si nosotros viésemos en la ruta una luz en lo lejos, en una noche, digamos, con neblina, posiblemente no sabemos si es un vehículo, si es un camión, si es un micro. A medida que ese vehículo se acerca, vamos entendiendo cuál es esa imagen. La psiquis va reconstruyendo y va construyendo esa imagen. Y cuando pasa finalmente en forma cercana, nosotros podemos percibir y ahí entender la percepción de ese objeto con toda claridad. En realidad nosotros y nuestra visión no funciona como una máquina fotográfica, no es un elemento de la visión donde nosotros podemos ver todo el campo visual en forma totalmente homogénea. Somos muy selectivos y justamente ese es el efecto del principio de unidad. Nosotros vamos percibiendo según los significados de ese todo constituido. Cuando vemos un ovillo de lana o un libro, no estamos viendo las hojas ni el hilo enrollado, sino justamente percibimos el objeto como tales, porque ya tenemos un conocimiento previo de esos elementos. El principio de similitud es un principio y se utiliza muchísimo en diseño gráfico. Es el principio que establece la relación entre las partes, el grado en que se asemejan las partes de una configuración por alguna cualidad perceptual. Entre ellas determina el grado de relación en que se las vea. Las reglas de similitud son por tamaño, forma, color, similitud de ubicación. Y esto está asociado también a una economía de recursos. Cuando una señalética tiene los mismos tamaños y tiene las mismas formas y los mismos colores, lo identificamos como parte de un todo. Lo mismo que una marca. Una marca, si está constituida por trazos simples, uno puede leerlos y reconocerlos rápidamente. De alguna forma eso tiene un impacto de pregnancia, o sea, nosotros empezamos a ver las cosas en términos y reconstruirlas en términos muy sencillos y las podemos recordar, que es un poco la finalidad del diseño, poder entenderlas y que no sea un conjunto desordenado de elementos. El principio de equilibrio el equilibrio visual es el estado de distribución de las partes por el cual el todo ha llegado a una situación de reposo. Una composición desequilibrada se ve arbitraria, inestable e incoherente. En una forma equilibrada, en cambio, las partes no es requerido ningún cambio porque todas las partes se necesitan unas de otras. Y esto lo podemos ver claramente
en las composiciones gráficas, pero también podríamos compararlo con el baricentro, por ejemplo, de una embarcación. Si está en equilibrio, digamos, está bien. Si no, se ve como inestable. Y eso, de alguna forma, la psiquis lo ve como algo negativo. Lo inestable, lo que no está en equilibrio, la mente trata de equilibrarlo. El principio de figura y fondo es una interacción entre las partes y el todo. De una forma se manifiesta también entre un conjunto de formas y el campo de apoyo de estas. En determinadas condiciones, el acto perceptual y nuestra psiquis, lo que es fondo es figura y viceversa. Y esto, de alguna manera, también se utiliza en el diseño gráfico, cuando podemos ver, por ejemplo, una imagen en la izquierda de un helicoide, varios helicoides, pero en realidad son figuras planas asociadas a un fondo blanco. Sin embargo, nuestra psiquis reconstruye ese elemento casi volumétrico. O la imagen del medio, donde vemos un árbol o diferentes animales, un simio, un tigre, pájaros, peces. En el caso de estas etiquetas de vino, poder ver, trabajar con el fondo y figura, el fondo como el elemento contenedor, que es el vino, y la figura, la etiqueta. O las imágenes conocidas de la derecha, de las caras o las copas. El principio de movimiento de las formas inmóviles, la provisión de cualidades dinámicas, no es sólo privativa de las líneas, curvas y onduladas. La percepción del movimiento es frecuente en obras de pintura y escultura. Y es sabido que en realidad las imágenes móviles, sea en las imágenes filmadas, en realidad son la reproducción de imágenes estáticas que en determinada velocidad, por ejemplo 20 cuadros por segundo, la percepción humana no puede percibir esos 24 cuadros, entonces lo ve como una continuidad en el tiempo. Entonces ahí percibimos el movimiento. Pero dentro de las imágenes estáticas uno también puede ver ese principio de movimientos en diferentes obras de arte o incluso en objetos como puede ser un caloventor, un vehículo, o obras de arte, por ejemplo, donde se segmenta justamente, como en este caso la obra de Marta Minujín, un rostro humano. Y por último, los principios de ambigüedad y tridimensionalidad. Desde la Gestalt se explica que tratamos de ver la mejor forma posible, es decir, la que nos exige el menor esfuerzo cognoscitivo, habida cuenta de nuestros hábitos culturales o perceptivos. Lo innato y lo adquirido están profundamente imbricados y dependen de la experiencia anterior, la cultura y la motivación. Y acá podemos ver algunas imágenes que posiblemente puedan sonar como contradictorias. En la imagen de la izquierda podemos ver uno de los elementos construidos casi como flotando dentro de un diedro. Sin embargo, si lo vemos de otra manera, podríamos decir que está apoyado. En la imagen del medio superior podemos ver o una imagen plana o una imagen tridimensional. En la imagen del medio, en la parte inferior, podemos ver un cubo de colores con una concavidad, una sección de cuarto de cubo, de octavo de cubo extraída, o un cubo flotando en el frente de la misma. Y por supuesto, dentro de esta distorsión visual, las imágenes del pintor Escher, que genera figuras imposibles, justamente por el recorrido visual de estos elementos, que lo tornan imposible. Lo que sube baja, pero baja y sube al mismo tiempo. El cuestionario que nosotros vamos a plantear es, por un lado, menciona alguna operación morfológica y explique cómo se traslada ese concepto a un objeto elegido por usted. De alguna manera es que ustedes puedan ver o pueden dar un ejemplo de dónde se produce una operación morfológica de las que hemos explicado. ¿Qué entiende por factor histórico y tecnológico en la cultura material? Y menciona un objeto bitridimensional donde se cumpla algún principio de la Gestalt.
Gracias.